respondió el joven sin vacilar. El capitán del buque español miró con cierta desconfianza al joven rubio de ojos azules, consciente de que, según su pasaporte, se trataba de un ciudadano haitiano. Sin ocultar el desprecio en el tono de su voz, el capitán le respondió: Tú no tienes nombre, porque ni tú ni tus padres merecen tenerlo, porque cobardes y serviles inclinan la cabeza bajo el yugo de sus esclavos. Avergonzado, luego de palabras tan hirientes, el joven bajó su cabeza, se quedó pensativo y no habló más. El viento frío procedente de la costa norteamericana le provocó un escalofrío. Años más tarde, el joven le contó a su hermana Rosa Duarte sobre ese incidente y le confesó que desde ese momento, juré en mi corazón probarle al mundo entero que no solo tenemos un nombre propio, dominicanos, sino que nosotros éramos dignos de llevarlo. Juan Pablo Duarte y Diez nació el 26 de enero de 1813 en la ciudad de Santo Domingo. Sus primeros años transcurrieron en tiempos de la llamada España Boba, 1809-1821, y su temprana adolescencia bajo la dominación haitiana, que duró 22 años. En el lapso 1829-1832 tuvo la oportunidad de viajar a Europa en viaje de estudio, pues desde 1823 los haitianos habían clausurado la universidad en Santo Domingo. Según su hermana y biógrafa Rosa Duarte, fue al inicio de este viaje cuando Duarte tuvo un incidente con el capitán español del barco en que viajaba. Para esa época, Duarte ya tenía conocimiento de los movimientos independentistas que entre 1804 y 1825 habían ocurrido en la isla de Santo Domingo y en la América hispana. Pero tal como él mismo le confesó a su hermana Rosa, fue el incidente ocurrido en el barco que terminó convenciéndolo del impostergable deber que tenía de luchar por la liberación del pueblo dominicano. Paralelamente, el impacto que tuvieron a nivel continental la Revolución Norteamericana, la Revolución Francesa y los movimientos secesionistas de Latinoamérica marcaron el fin del antiguo régimen, de las monarquías absolutistas y el inicio de un nuevo sistema político, la democracia. Duarte llegó a Europa en una época de extraordinarias transformaciones sociales, particularmente en España, que entre 1815 y 1848 fue sacudida por incesantes conflictos políticos. En el viejo continente tuvo la oportunidad de modelar definitivamente sus convicciones políticas nacionalistas y su proyecto independentista. En Inglaterra, Duarte observó el funcionamiento de las instituciones políticas en el marco de una monarquía parlamentaria. En Francia, comprobó el celo con que los franceses defendían los valores universales de libertad, igualdad y fraternidad, mientras que en España asimiló nuevas corrientes políticas que procuraban imponerse sobre el viejo orden absolutista. Al cabo de varios años, en 1832, Duarte retornó a Santo Domingo y encontró a su pueblo prácticamente en las mismas condiciones en que lo había dejado años atrás. Pero esta vez era un Duarte más maduro, plenamente convencido de la necesidad de promover la separación definitiva de las comunidades dominicana y haitiana. Su máxima aspiración era que cada pueblo se desarrollara libremente y a plenitud en un marco de mutuo respeto en el espacio insular que compartían desde hacía muchos años. En función de ese propósito, a su llegada a Santo Domingo, cuando sus familiares y amigos le preguntaron por lo que más le había impresionado durante su estadía en Europa, les respondió: los fueros y libertades de Barcelona. Fueros y libertades que espero demos nosotros un día a nuestra patria. Para materializar sus ideales, desplegó múltiples actividades. Entre ellas, creó una escuela de estudios y adoctrinamiento en el almacén de su padre, al tiempo que promovió clases de filosofía, latinidad, historia universal, moral y derecho político bajo la enseñanza del padre Gaspar Hernández, en la sacristía de la iglesia Regina Argelorium. Allí, en esos círculos de estudio, entre sus amigos se promovían intercambios de ideas orientados a forjar una conciencia revolucionaria libertadora. Toda revolución transformadora contiene componentes políticos y militares. En el aspecto militar, Duarte no descuidó la parte de preparación militar para la lucha. A los 21 años, al igual que muchos de sus amigos, ingresó a la Guardia Nacional Haitiana para completar el servicio militar obligatorio. Años después, en 1838, con solo 25 años de edad, fundó la Sociedad Secreta de la Trinitaria,
una organización política cuya principal misión era crear conciencia acerca de la necesidad que tenía el colectivo de liberarse de la dominación extranjera. Con la experiencia adquirida durante su periplo por Europa, Duarte concibió un Estado-nación para los dominicanos de tipo republicano. Por lo tanto, necesitaba una constitución política. En ese sentido, redactó un proyecto de constitución en el que, al referirse a los poderes del Estado, consideró que estos debían ser 4 poderes y no 3: el ejecutivo, judicial, legislativo y además el poder municipal. Esta concepción duartiana sobre la importancia del poder municipal pone de manifiesto la influencia que recibió de la Constitución de Cádiz, que convirtió a España en una monarquía constitucional. Es importante destacar que en el proyecto de constitución duartiano, por desgracia inconcluso, sobresalen claramente definidos varios conceptos clave de su corpus doctrinal, tales como los conceptos de nación, pueblo, soberanía nacional, independencia nacional y dominación extranjera. Para Duarte, la independencia nacional era la fuente y garantía de las libertades patrias, la ley suprema del pueblo dominicano. La nación dominicana, según él, era la reunión de todos los dominicanos, y que el pueblo dominicano debía ser siempre libre e independiente de toda dominación extranjera, y jamás patrimonio de familia ni de persona alguna propia, y mucho menos extraña. Su credo político liberal no concebía compromisos de ninguna especie, ni admitía intromisiones de poderes extranjeros, salvo que se tratara de diáfanas relaciones entre estados soberanos. Tampoco consentía que a cambio de alguna ayuda se dieran una sola pulgada del territorio nacional, porque ello constituía un indeseable precedente para la ulterior ocupación de la isla completa. En 1843, tanto Duarte como los trinitarios se unieron al movimiento reformista haitiano, cuyo propósito era derrocar la dictadura de Jean-Pierre Boyer. Tras esa alianza táctica, los trinitarios esperaban que, dado el carácter liberal de los reformistas haitianos, un gobierno más abierto y progresista estaría dispuesto a respaldar el proyecto independentista de los dominicanos, toda vez que la independencia haitiana se había inspirado en los principios ya universales de libertad, igualdad y fraternidad. Pero el nuevo presidente haitiano, Charles Gerard, no estuvo nada dispuesto a considerar la idea de una separación por parte de los dominicanos, razón por la que ordenó perseguir a todos los que, bajo la orientación de Duarte, propugnaban